Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, El Transformador. Y nosotros deseamos estar allí, donde vos estés en este momento. Y si vos sos tachero, colectivero, encargado, o estás allí en el personal de salud, que también nos habita y que también convivimos permanentemente. Allí nos podés sintonizar como siempre y desde siempre, en FM 94.9, en donde hemos colocado toda la potencia, o la mejor potencia, para que vos puedas estar. FM 94.9 con cobertura en Capital, zona norte, zona sur. Si no, también tenemos otra posibilidad, que es que puedas ingresar a www.fmradiocristal.com.ar y de esa manera tenés la plataforma con navegabilidad por streaming. Y ahí nos podés ver en vivo, nos podés escuchar en vivo, y ahí también podés ingresar a nuestro portal de noticias. Tenemos un portal de noticias propio, y ahí también podés ingresar a la programación que se viene, y ahí también podés en definitiva tener las redes, y esas redes tienen que ver con Instagram, FM Radio Cristal 94.9, Twitter, FM-Radio Cristal, Facebook Radio Cristal, y si no, también tenemos canal de YouTube propio, porque si no nos podés ver y escuchar justo en este momento, o nos querés rever y escuchar por los invitados de lujo que tenemos, como en el día de hoy también aquí en El Transformador, entonces a través del canal de YouTube lo vas a hacer en el momento que desees, y de esa manera colocás Radio Cristal 94.9 y a partir de ahí te suscribís y van a aparecer todos los programas y hasta te va a sonar la campanita de el programa que vos elegís. Y si no, también podés descargar la aplicación en la navegabilidad que te brinda la plataforma www.fmradiocristal.com.ar, y si no, también podés descargarla por Play Store. Y en todos los aparatos celulares, Android, todos los aparatos podés llegar a tener la posibilidad de la aplicación, y en un solo clic estamos nosotros, FM Radio Cristal. Simplemente Play Store, FM Radio Cristal, y ahí nos escuchás. Y ahí lo tenés en tu aparato celular, y lo podés hacer en cualquier parte del mundo, y a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Por eso que queremos habitar en vos. Y estas son todas nuestras formas de construir lo que se titula este programa, El Transformador. De poder transformarnos entre nosotros, de poder aprender entre nosotros, de poder comprendernos y hacer un verdadero entre nosotros, con un qué pasa con lo que nos pasa interno para poder escucharte a vos. Y en esa transformación recurrís también al transformador desde el punto de vista de la energía, porque todos somos energía, y entonces necesitamos de la energía de vida para poder transformarnos y para poder desaprender muchas veces lo que nos quieren decir que hay que aprender. En definitiva, ese cuestionamiento, en definitiva, esa pregunta es el basamento. A veces la respuesta no está en la inmediatez, ni tampoco hay que buscarla, pero sí está en preguntarnos, sí está en replantearnos. De eso se trata la vida, y de eso se trata el transformarnos, de ir desaprendiendo y aprendiendo, pero lo que nosotros decidamos. No ser títeres y marionetas del destino de otro. Por eso es el transformador. Uno puede vivir su vida o dejar que la vida lo viva uno. Es una elección. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a El Transformador. Un recorrido por la información de la energía del país en El Transformador. Ya que estamos obviamente en vivo, y si te digo que estamos en vivo, te digo que el Servicio Meteorológico Nacional nos va a decir la foto y después un poquito la película. A ver, la foto exactamente en estos momentos es temperatura 29 grados, sensación térmica exactamente igual. La humedad es del 39%, la presión es de 1011.4 hectopascales, el viento norte. Yo le dije que esta semana, desde el lunes, le vengo diciendo que la palabra para el Servicio Meteorológico Nacional es norte, porque cambió al norte y vamos a continuar, pero
van a ver qué es lo que va a acontecer. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, para hoy la máxima pronosticada en 30, estamos a 1 grado con la última de las actualizaciones. Para mañana viernes, una mínima de 22, una máxima de 30 por la tarde-noche. Fundamentalmente a la noche hay una probabilidad de un 10 a un 40% de tormentas aisladas, que se van a hacer extensivas en la madrugada y primera mañana del sábado, con una mínima de 23, una máxima de 30, en donde después por la tarde-noche no se esperan lluvias. El día domingo una mínima de 20, una máxima de 28. Ahora, atentos nuevamente a la misma posibilidad entre lunes y martes. Lunes mínima de 22, máxima de 29, probabilidad de tormentas aisladas a la noche, lo cual se va a extender intensivo a la primera mañana, madrugada del martes. El lunes una mínima de 22, una máxima de 29, tormentas aisladas. El martes, madrugada y primera mañana, mínima de 22, máxima de 27, y luego el día miércoles una mínima de 22, una máxima de 25 y no se esperan lluvias. Y aquí estamos, sí estamos con un invitado de lujo, pero antes, mi co-conductor. Si hablamos de mi co-conductor, estoy hablando del presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Buenas tardes nuevamente, Richard. ¿Cómo se siente después del bagaje que nos dejó con su impronta y con su pasión María del Rosario Nin, su hija? Bueno, me siento muy bien, por momentos un poco colorado, pero los chicos son así. A veces dicen las cosas como salen, pero no estoy hablando de las ideas, sino de cómo lo expresan. Claro, desde el alma, pasional. Desde el alma. Y me sentí, por dos razones que las voy a guardar, me sentí muy bien porque hoy fue un día especial. Bien, muy lindo. Para nosotros fue un día especial. Ahora tenemos un invitado de lujo. ¿Cómo Sí. lo presentarías vos primero? A ver, Bueno, después yo lo presento. Lo voy a presentar como un luchador, como un hombre que es parte de la historia reciente, estuvo en momentos claves de esta historia, en la lucha, y por sobre todas las cosas nunca se olvidó de su origen, que es lo que decía María del Rosario, nunca hay que olvidarse de dónde uno viene. Sí. Y él fue un hombre que estudió, se formó, hoy es un gran abogado laboralista, pero nunca se olvida de que cuando sos un dirigente tenés que tener humildad. Bien. Ahora voy a contar una anécdota De sus raíces. de sus raíces, que la vivió Ricardo. Nos conocemos hace mucho con Aníbal. ¿Cuántos años, Aníbal, aproximadamente? 30. Más de 30. Más de 30. Estando un día con un colega de estudios de la provincia de Chubut, el oficial de inteligencia, aparte ocupando en aquel momento un cargo alto en la policía de Chubut, dice, no, porque hubo un tipo que tomó la casa de gobierno con unos forajidos. Y digo, ¿cómo es eso? Sí, dice, un tal Aníbal Díaz. Digo, no digas nada porque no es ningún forajido, es mi amigo, es mi compañero. Y lo que no sabía este amigo, que Aníbal Díaz estaba haciendo una protesta por la dignidad de los trabajadores en la puerta de la casa de gobierno de la provincia de Chubut, pero había algo que hoy lo podemos decir, que Aníbal estaba haciendo la protesta y los muchachos no tenían en algún momento comida, entonces la señora del gobernador les pasaba comida a los muchachos. ¿Es así? Es así. Que conocemos a ese gobernador. Hay que decir quién es. El gobernador y la esposa. Sí. Néstor Per, un amigo. Mi amigo. Exactamente. Y Constanza Guglielmi, su esposa. Bueno, esas son anécdotas de vida. Y Aníbal es un hombre que conoce mucho, está en la lucha, está en el eje de constantemente querer transformar cosas, y por sobre todas las cosas en este momento muy preocupados por la organización, por los momentos que estamos viviendo,
y que queremos ver un poco de luz. Bien. Cuando el Urbidomus Ahora yo es me voy a adentrar oscuridad. en la presentación de él y mientras vamos a ubicar el micrófono, Daniel, te propongo para que se pueda escuchar como corresponde. Él es abogado laboralista, experto en derecho colectivo, asesor de distintas organizaciones gremiales, es uno de los fundadores de la Central de Trabajadores Argentinos, él consultor, asesor, también en la Subsecretaría de Ejecución de Obras Públicas en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, estuvo presente. Y si hablamos de todo esto y mucho más, un pasional también. Así es. Estamos con Aníbal Díaz. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Un gran placer de acompañarlos en el Transformador. Un Bueno, gusto. Para un nosotros gusto. también, Aníbal. Como abogado laboralista, Aníbal, ¿qué sentís cuando escuchás el discurso del presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa el día viernes? ¿Qué te pasa con lo que pasa? Tanto en las formas como en el contenido del discurso, realmente inaudito el grado de soberbia y el grado de desprecio hacia lo institucional. Bien. Me parece que se han perdido de vista en este gobierno que cuando se gobierna un país, y un país como la Argentina necesita primero ser respetado por lo que quieren definir algún área de su gobierno. Y creo que ratificando todas las cosas que ha planteado desde los inicios, imaginarse un país sin Estado, es decir, un país sin ningún tipo de regulación, un país que se desentiende de los más pobres, de los que más necesitan, un gobierno que evidentemente tiene una regla dictada por los poderosos, por los grupos de poder y por los grupos financieros del mundo, que son los que están marcándole la cancha en cada cosa que hay que hacer, siempre en contra de los trabajadores y siempre en contra de los sectores populares. Él habla mucho de una reforma laboral y ya ingresás vos, Ricardo, pero justo estaba ahí, en unos puntitos suspensivos. ¿Qué opinás? ¿Es necesaria una reforma laboral? ¿Cuáles son los mitos en lo laboral? Primero, una reforma laboral hay que hacerla en varios planos. Nosotros lo que creemos es que todos los intentos de reforma que se han planteado, uno de los motores de esta reforma laboral que se plantea ahora es la misma persona que estuvo en el gobierno de la Rúa cuando Vanel Comediantes intentó también llevar adelante una reforma laboral en contra de los derechos de los trabajadores. Y ahora vuelven con uno de los ejes que hay que prestarle la mayor atención. Ya lo planteó este personaje, Patricia Bullrich, cuando fue ministra de Trabajo, y se vuelve a plantear hoy, que es la preeminencia de lo que se discute en un ámbito menor sobre lo que está acordado en el ámbito superior, es decir, en el convenio colectivo madre que tienen todas las organizaciones. ¿Qué significa este cambio de no es que se va a respetar la voluntad del establecimiento donde los trabajadores resuelven determinada cuestión? Lo que va a pasar es que en ese ámbito menor, cuando el patrón tenga problemas, se va a trasladar el riesgo empresario a los trabajadores, que va a ser distinto cuando hay ganancias en que en ningún lado está establecido todavía, salvo en honrosísimas excepciones, la participación en las ganancias. Claro. Por lo tanto, la preeminencia del ámbito menor sobre el ámbito superior implica perder derechos, fundamentalmente esta cuestión de que no nos trasladen el riesgo empresario a los trabajadores y sí poder discutir con un marco de igualdad para todos los trabajadores y desde ahí mejorar para arriba, no para abajo, que es lo que está planteándose ahora. ¿Y la industria del juicio? La industria del juicio también es otro mito. Acá, evidentemente, con esto lo que se intenta es denostar el derecho que tienen los trabajadores a reclamar por la reparación plena de cualquier daño que se sufra. Cuando se instala el tema de las ART, ahí lo que se establece es un mecanismo de una tabla de cuánto vale la salud y la vida de un trabajador. Con eso, en esa tabla,
lo que el trabajador pierde es el derecho a una reparación integral. Ahí dicen, porque no es lo mismo que yo pierda un dedo de mi mano derecha, el índice de mi mano derecha, a que lo pierda un trabajador que es un guitarrista, o claro, que es un pintor, claro, o que lo necesita para otras actividades. Las ART lo que vinieron fue a hacer un negocio para sacarle el peso a los empleadores de tener que hacerse cargo de la reparación integral del daño que pueda sufrir un trabajador en el ejercicio sagrado, que debería ser respetado, que es lo que hace un trabajador cuando brinda su vida a favor del beneficio de otros. ¿Y qué opinas de las AFJP? Las AFJP fueron un negocio para algunos muy pícaros, que se alentó con una imagen que se publicitó. Porque se habla de un nuevo aliento. Por eso, al inicio de las AFJP aparecían chicas muy bonitas en los sectores de trabajo, con polleras muy cortas y con una publicación en los medios gráficos de una persona tirado en una pileta de natación diciendo: esto es lo que te va a dar una FJP. Cuando en realidad la FJP siempre fue un negocio donde lo que se buscaba era administrar el capital que aportaba cada trabajador con un gasto de administración que rondaba el 30%, o sea que empezábamos perdiendo, y luego la facultad que tenía esa FJP es de jugar en la timba financiera, y en la timba financiera le puede a uno ir bien o ir mal. Las AFJP, que fueron las que jugaron en la timba financiera, a la hora de tener que cumplir con brindar una jubilación a un trabajador, si no era complementada por la asignación básica del Estado, nadie podría haberse jubilado. A ver, ahí es muy interesante lo que estás diciendo. Yo tenía dos cosas también que no las quiero perder después, pero es muy interesante en este momento estar hablando de las AFJP. La descripción que hiciste es totalmente compartida. Era así, te lo mostraban como la salvación y era la destrucción. Tenemos que estar muy atentos. Como la salvación o la seducción. Exactamente, pero tenemos que estar muy atentos porque en este momento, en este preciso momento, se está trabajando desde el gobierno para ver cómo se interviene el ANSES y cómo se hace el negociado de que vuelvan esas acciones de las empresas que habían invertido en esa timba, y cuando gracias al gobierno de Cristina Kirchner y de Amado Boudou, porque quien trabajó ahí lo pagó caro y lo sigue pagando, esas acciones quedaron dentro del ANSES. Y bueno, hoy están viendo cómo hacen para sacarlas de ahí y para revenderlas y hacer sus pingües negocios, empresas de energía, empresas de comunicaciones, Clarín y otros. Ahora, nosotros sabemos cómo comienza esta trampa, Aníbal. Se empezó a decir en estos días, por ejemplo, de que es ficticio el valor que se dice en millones de dólares que hay dentro del ANSES, que sería la mitad. Y da justo este cálculo, después de un trabajo que hizo un equipo cercano a mí de la Fundación, da justo este cálculo, la mitad se reduciría a la mitad, sacando justo las acciones de estas grandes empresas, que las quieren volver a comprar y quieren aprovechar el momento ahora. Ahí va, ahora vuelvo a la pregunta que quería hacerte. Después de haber escuchado al presidente de la Nación referirse a muchos temas, pero ofensivamente a los gremios y al movimiento obrero organizado, y viendo estas cosas que están pasando, el ataque a los convenios colectivos de trabajo, el querer intervenir en lo que es interés solamente de los trabajadores y de las organizaciones gremiales,
de las organizaciones de los trabajadores, que son quien definen, y lo que está pasando con el ANSES, ¿cuál crees que debe ser el rol de la CGT y del movimiento obrero organizado ante este ataque? Primero, creo que para poder avanzar con todos estos proyectos, lo que se ha hecho ha sido bombardear, denostar, destruir una concepción de un país solidario. Digo, el sistema jubilatorio que tenemos se llama solidario y de reparto. Así es. Porque si uno tuviera que vivir los años post jubilación con lo que aportó, sería imposible. Uno puede tener acceso a un haber jubilatorio porque hay un colectivo, un universo que sigue aportando para sostener el aporte que le corresponde a cada trabajador. Respecto de este avance sobre los derechos de los trabajadores, lo que se ha instalado con muchísima eficiencia, muchísima eficacia, con una constancia digna de algún otro objetivo más valioso, es denostar la unidad del movimiento obrero. Yo siempre digo que si hay un valor que nos constituye como clase, es la unidad. La unidad no es disponible para que cada uno haga lo que quiera. Nosotros estamos obligados como clase a entender que en todo trabajo tiene que haber una organización que sintetice y nuclee la representación y la demanda y las propuestas de los trabajadores. Porque si no, acá la teoría del paquete de tallarines, a veces cuesta quebrar un paquete de tallarines completo. En cambio, un tallarín lo quebrás con un dedo. Esa es la lógica que nosotros tenemos que imponer cuando exigimos la unidad como valor constitutivo como clase. Ahora, para ser abogada del diablo, nada más, Aníbal, un poco al respecto. ¿Y los 30 y pico años de poder son necesarios, tantos años de poder en el lugar? Creo que no hay en ningún lugar un ámbito donde se controle, se exija, se aplica, se practique la democracia como en las organizaciones sindicales. Entonces hay un mito que se está vendiendo. No hay ningún mito. Que es una cosa que tendremos que discutir en algún otro momento, claro, que es el tema de la alternancia. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que cuando los trabajadores eligen por el voto directo, controlado por la autoridad de aplicación, con todo un procedimiento que tiene que ver con la convocatoria en el tiempo que esté establecido, ni antes ni después de la fecha que se fijó racionalmente, de 90 días, y está luego el ejercicio del acto electoral con la participación de listas en todos los sindicatos. Hay siempre más de una lista. O sea que está garantizado el control de esa legitimación que los trabajadores le otorgan a quien quiere que lleve adelante sus derechos y sus intereses. Bien. Entonces, no pasa esto en todos lados. Cada 4 años los sindicatos están obligados a cumplir con este rito, con este ejercicio democrático de poner a consideración de los trabajadores quién conduce. Y una vez que los trabajadores eligieron quién conduce, cada año el conductor, la comisión directiva que los trabajadores eligieron, tiene que rendir cuenta, la memoria y balance, el recurso de gastos. Bueno, eso, ¿ves? Hay que clarificarlo. Bueno, pero es que esto funciona así, claro, por ley. Lo que sucede, por lo que está establecido. Lo que sucede es que el bombardeo de formación es constante. Uh-huh. Es constante. Entonces, lamentablemente, la gente, a veces que está dentro de una organización y no participa, desconoce cosas. Por eso que me parece bueno que lo comunique, lo está comunicando claramente, Aníbal. Claro. Lo estás diciendo muy claramente. Y además de eso, yo creo que es importante que se clarifique lo que año a año tiene que hacer en una asamblea general el conductor o la comisión directiva de esa organización.
Rendir cuentas. Y rendir cuentas. Y hay historias, yo una de esas la viví en la década del 75, 74, que cuando fueron a dar un informe, también hubo desacuerdo y hubo gente que entró en ebullición. Y le dijo a esa conducción, atención que acá estaba pasando algo, no estamos de acuerdo. Y tuvo que comenzar a haber un eje transformador dentro de esa organización, una gran organización. Aníbal, hoy, si te preguntan a vos, ¿el movimiento obrero organizado está unido? ¿Qué respondes? Está claramente unido todas las distintas facetas de representación que tiene el movimiento obrero hoy, con la CGT, con las centrales, sumado a eso, el aporte en una mesa común, el aporte que hacen los movimientos sociales, que es muy importante, porque lo primero que uno tiene que tener claro es que tanto la CGT como las dos CTA representan a trabajadores que tienen medianamente organizado a partir porque las centrales lo que representan son a sindicatos. Esto implica que hay una organización previa en cada uno de los sindicatos de base. Pero la sumatoria de los movimientos sociales, que son el ámbito de representación que se dio a la gente que perdió su trabajo y que encontró una nueva forma de una nueva contraprestación a cambio de un beneficio, que son los distintos planes que se establecieron desde el 2002 para acá, con desde Alfonsín con el PAN, el Programa Alimentario Nacional, que luego tuvo continuidad en distintas formas de prestación, y es lo que se hace en el mundo, porque esto no es un invento argentino, así es. ni es en función de que haya o no una determinada crisis. En todo el mundo, los países garantizan una canasta básica elemental. ¿En Austria también? En todo el mundo. En todo el mundo. Salió, y mirá qué casualidad, de donde en los primeros lugares donde se profundizó este tema fue en Alemania. Sí, no. Por eso, pero surge esta discusión a partir de uno de estos puntos que planteó en el decálogo de la entrega y de la destrucción el presidente en su discurso. Ahí plantea firmar un acuerdo para que no exceda del 25% del PBI el gasto público. Claro. ¿Sí? Es decir, que acá se pone un cordón, un corsé, para que queden comprendidos en ese 25% aquellas cuestiones básicas y elementales que el liberalismo ultraortodoxo plantea que tiene que ser el rol que cumple el Estado. Por lo tanto, todo lo que quede fuera de eso, que se arregle cada uno como pueda. Claro. Y acá siempre nos hablan de los países nórdicos. Ayer pudimos ver en un programa de televisión cómo es la cuestión de cuánto aporta, cuál es la incidencia en el PBI de cada país. Sí. En los países nórdicos es arriba del 45%. Así es. Sí. ¿Por qué? Porque en todos lados se garantiza el acceso mínimo que la dignidad de una persona exige y que la tiene que garantizar el Estado. No la tiene que garantizar cada uno como pueda, porque si no se genera una regla de desigualdad inicial en una sociedad que nadie la puede tolerar. Sí. Por eso es que es muy importante que nosotros leamos correctamente todos estos mensajes que nos mandan, porque cuando plantean, como está dicho en uno de los puntos del decálogo del mileísmo y del macrismo, evidentemente están condenándonos y pretenden hacer cómplices a todos los gobernadores con un plan de ajuste donde en serio se pierdan todas las posibilidades de auxiliar al que menos tiene. ¿Qué opinas de este pacto social, Pacto de Mayo? ¿Cuál es el objetivo? Lo que decíamos recién, fundado en algunas cuestiones que rozan no solo el desconocimiento más supino, sino el ridículo. Claro. El primer punto es la inviolabilidad de la propiedad privada. Pero eso está en la Constitución. Desde hace siglos en nuestro país. Eso de toda una vida. Claro, entonces, en realidad, ¿cuál es la letra chica de eso? Ahí está. Están planteando
volver a Ahí una está. concepción donde, y acá vale la pena un corchete, antes del año 68, Sí. cuando Onganía, presionado por la Iglesia, propone modificar el Código Civil argentino, Así es. ¿sí? Una de las cosas que se cambia es el concepto respecto de la propiedad privada. 1968, Claro. Sí. gobierno de Onganía, el peronismo proscripto, los movimientos Sí, con sí. alguna idea revolucionaria, todos en la ilegalidad. Apoyo de la Iglesia Hay- en ese momento. Sí, Onganía, como dije, apretado por la Iglesia, avanza, no solo le dan derecho a las mujeres, Sí, sí. deja de ser un ente sin derechos la mujer y pasa a ser Sí, un sí. sujeto de plenos derechos. Entonces, una de las cosas que se cambia es el concepto de propiedad privada. Ahí se le pone que la propiedad privada es en función, tiene una función social, tiene que ser ejercida y aplicada en función de, tiene que tener una función lógica, porque tiene una función social. El dueño de una empresa no puede hacer lo que quiera con su empresa, según Sí, lo sí. que dice lo que decía el Código Civil y que dice ahora el Código Civil y Comercial. Tiene que tener un fin, tiene que tener una utilidad pública la propiedad privada. Bien. Entonces, me parece a mí que alarma el desconocimiento, el tratar de remontar esto a épocas muy atrás. No solo la reivindicación que ellos hacen de Alberdi y de la Revolución de Mayo, porque con ese mensaje cierra, con ese, es el último párrafo de cuando elevan el mamotreto Sí. legal que mandaron al Congreso, reivindican la Revolución de 1810. O sea, y yo creo que quieren ir mucho más atrás. En las relaciones sociales, Aparte en los valores Córdoba. están- ¿Cómo? Córdoba. Las relaciones sociales ellos están planteándolas con los valores y con los modos y las formas como eran las cavernas. Muy bueno, Aníbal. Porque Exactamente. Sí, es sí. de locos, es muy atrás a donde nos quieren llevar. Exactamente. Es simbólico, pero también grave lo que dijiste. A las cavernas. Sí. Y para aquellos que conocimos las leyes laborales y que nos criamos y nos educamos en una Argentina con leyes, con combate a la desigualdad, con derechos para todos, sería ir a las cavernas. Y mirá lo que estoy simbolizando en este momento. El discurso del presidente, que te iba a preguntar, ¿qué sentiste cuando habló en el Congreso, ¿no? En el Parlamento? Vos veías ahí, parecía una secta lo que estaba dentro del Congreso, ¿no? Las ofensas y en la oscuridad, porque fue a la noche. No es casualidad. También en Estados Unidos, el informe los presidentes lo hacen a la noche, pero eso acá no era así. Y mostraron una realidad, la que se dio ahí adentro, pero no mostraron la realidad que se estaba dando afuera, en donde el pueblo estaba haciendo escuchar su voz y fue tapado, no salió nada, porque la mayoría de la gente que estaba afuera estaba protestando. Ni aún en el recinto, Ricardo, porque ahí solamente enfocaban al oficialismo y a la barra que habían llevado ellos. Todo. Las cámaras estaban montadas, claramente. No, ¿vos viste la cara de algún No. diputado, senador, opositor? No. A nadie. Ni tampoco Entonces, los que estaban de espalda. Claro, por eso a mí realmente me alarma mucho cuando uno escucha el modelo laboral y sindical, legal que plantean para los trabajadores. Me hace acordar al 7 de julio de 1977. Destilan ese odio, eso que se conoció como la noche de las corbatas, Sí. fue cuando secuestraron y asesinaron a todos los abogados laboralistas, En Mar del entre Plata. ellos a Centeno, Claro. nuestro maestro, ¿sí?, que fue el que ideó la ley de contrato de trabajo, que a pesar de todas las podadas, de todos los recortes que le han hecho, no le han podido quitar Sí. el contenido de la ley de contrato de trabajo, que fue la obra cumbre La esencia. de Centeno. Por eso, ese odio que se transmite es el mismo con el que secuestraron a los abogados laboralistas
porque ellos pretenden un movimiento obrero sin derechos. Exactamente. Un movimiento obrero que no sea capaz de reaccionar ni siquiera en defensa de uno de los valores más Un importantes. movimiento obrero desguazado. Pero no solo débil, sino también sin valores, Claro. sin esa mística que significa, como está dicho en muchísimos lugares, que la obra, el trabajo es la obra complementaria que hacemos nosotros de lo que le faltó hacer a Dios. Por eso es sagrado. Porque si Dios hubiera completado toda la obra, no haría falta que estén los trabajadores completándosela. Qué bien. Entonces, por eso es sagrado. Y por eso el odio constitutivo que tienen como clase, mucho más con estas ansias revanchistas de clase que Totalmente, tienen, totalmente. de querer. Que no las tuvimos nunca nosotros. Y digo, lo que no perdonan estos que predican este capitalismo raro, porque no se aplica en ningún lugar del mundo. En el capitalismo, el Estado es el eje constitutivo del funcionamiento del sistema. En cualquier nación de avanzada. Y es el eje constitutivo del sistema. Por supuesto. Lo que no perdonan, Alejandra, es que en el kirchnerismo, con Néstor y con Cristina, se pudo demostrar que el modo de producción que se ejerció era capitalista. Ahora, el modo de distribución fue con un salto superior al peronismo, el kirchnerismo. Esto es lo que no le perdonan al kirchnerismo. Que haya podido demostrar que se puede ser eficiente, que puede haber ricos, que pueden administrar su riqueza y que el Estado alienta, porque es el rol Una que juega el Estado. una comunidad organizada. Exactamente. Por lo tanto, esto es lo que destila ese odio que tienen, porque no es que vienen porque sí a cualquier cosa, vienen a instalar un nuevo paradigma en nuestro país, donde no hay Estado, donde no hay solidaridad, donde no hay soberanía, y creo que esto es lo que hoy tenemos delante. Este es el problema grave que tenemos por delante. Y Aníbal, ¿quién representa hoy a la oposición de este gobierno? El Unión por la Patria ha jugado un rol muy, muy importante, junto con un montón de otros sectores que están hoy priorizando el problema principal. Yo no quiero decir el enemigo principal, el problema principal, ¿sí? Que es este nudo que se ha hecho en nuestra sociedad con una legitimación vía el voto que evidentemente alguno cree que es legitimación para hacer lo que se le cante. Porque cuando el Papa Francisco habla de que hay una legitimidad de origen, que es el voto, pero también hay una exigencia de legitimidad de ejercicio, Claro. porque no se puede hacer cualquier cosa. Nadie está con el mandato para venir y destruir derechos. Si hay una condición que tiene la democracia, es el ámbito donde se construyen, se jerarquizan, se respetan y se cumplen los derechos. Nadie piensa en la democracia como el ámbito para destruir derechos. Eso es otra cosa. Bien. Eso es una dictadura. A ver. Bien. Es otra cosa. A ver, totalmente, totalmente. Y hablando de dictadura, y después quiero agregar algo, no es casualidad que está apareciendo en este momento Martínez Dios en su primer informe, en el año 1976, vos lo recordás, cuando habla, se terminó acá la era del proletariado, estamos en una nueva etapa. O sea, eso era el proletariado de los trabajadores, la organización de los trabajadores. Viendo todo esto, y que nosotros vemos eso y lo recordamos porque lo vivimos, porque lo investigamos, y observando lo que está pasando hoy, ¿qué crees que es esencial en este momento para volver a hacer algo, o hacer algo que desde mi punto de vista no se hizo, y quiero saber tu opinión después, que es haber bajado el conocimiento, trabajado con la historia, las luchas que tuvimos, no solamente con repetir eslogan, sino la organización vence al tiempo primero, vital. Doctrina, ¿qué pasó que no lo hicimos y que por eso muchos jóvenes
fueron víctimas por el vaciamiento de información que tuvieron de la historia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y otros, bueno, porque son reaccionarios y siempre lo mamaron de la casa, pero hay una gran mayoría que están confundidos, que veo que si vos le decís A, B, C, los desestructurás. Mira, a mí me parece que hay un punto de partida de esto, que es cuando instalaron el concepto de la posverdad. Claro. ¿Te acordás? ¿Qué era la posverdad? Era la mentira. ¿Sí? A mí me parece que de ahí en adelante, y no es que no lo hayan hecho antes, siempre se trabajaron desde los factores de poder para instalar una realidad en función de los intereses que ellos representaban, siempre. Pero con esta cuestión de la posverdad, que se alimenta luego con la irrupción de todo este mecanismo de las redes sociales, sí, para liberar la comunicación en manos de cada una de las personas, pero siempre controlado el algoritmo, claro, por el poder, claro, evidentemente esto nos mete en una ensaladera muy complicada, donde lo que menos vale es el concepto de verdad. Es tan real eso que estás diciendo, Aníbal, que bueno, recién estábamos hablando que estuvo María del Rosario de acá, y María del Rosario me dijo algo el fin de semana, que siempre aprovechamos para intercambiar. Me dijo: papá, están logrando el objetivo. ¿Qué objetivo? Llevarnos a ser una sociedad paralizada cerebralmente, como cualquier sociedad europea, como la sociedad norteamericana y todas las demás, donde nadie piensa, te bajan la línea y ahí te quedas. Pero ellos te dicen la inversa, que el kirchnerismo creaba ignorantes. Así es, claro, así es, que creaba pobres, que desinvirtió, que endeudó, claro, que falta poco que nos digan que lo matamos a Gardel. Entonces, a mí me parece que esta es la pelea. Ahora, lo que tenemos por delante no es la posibilidad que la gente se encuentre frente a sentir que ha sido estafada, que ha sido engañada. Nos encontramos delante de la impotencia, sí, porque nos han construido un muro, sí, donde pareciera que nosotros no tenemos historia. Sí. Así es. Y nosotros dejamos la historia en el mejor lugar el 10 de diciembre del 2015. El 10 de diciembre del 2015, una multitud fue a despedirla a Cristina, agradeciéndole lo que había hecho por cada uno de los trabajadores, por cada uno de los sectores. ¿Y por qué ganó Macri, Aníbal? Técnicos, porque ahí se apropiaron de un término que es el tema del cambio, ¿sí? Y yo creo que a veces el pancismo, cuando vos tenés resuelto, claro, un montón de cosas, lo que haces es por ahí perder de vista de dónde venís y querés ir un poquito más arriba de el que se transformó en clase media. Ahí lo vimos. Bueno, por eso. El peronismo es el principal fabricante de clase media que ha tenido, claro, la Argentina. Claro. De clase media y de ricos. Claro. Porque nunca nosotros hemos discutido que el derecho a tener riqueza. Lo único que hemos planteado siempre es cómo se distribuye, cómo se participa, cómo se respetan los derechos de aquel que da su vida a favor del beneficio de otro. Y el peronismo siempre fue policlasista. Sí, no, es que hay que clarificar. Es así, policlasista. Y creo que el mejor dato, si es cierto esto que decía nuestro querido viejo, nuestro querido general Perón, si la víscera la más sensible sigue siendo el bolsillo, cada uno que pueda cotejar todos los valores de cómo estaba la cosa en el 2015 y cómo quedó en el 2019. Sí. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Qué opinas del gobierno de Alberto? El gobierno de Alberto, creo que tenemos que ser absolutamente objetivos. Alberto Fernández asume el 10 de diciembre de 2019. Enero, febrero, 20 de marzo se decreta la pandemia en el mundo, se declara la pandemia en el mundo, el COVID, con un escenario por delante de absoluto desconocimiento frente a qué estábamos, donde lo primero que se planteó fue garantizar la infraestructura que había sido desatendida, desmantelada, sí, desguazada, sí, por el gobierno de Macri y de María Eugenia Vidal. No hacen falta hospitales, ¿te acordás? No hacen falta más hospitales. Entonces,
hubo un gran esfuerzo del gobierno para garantizar la infraestructura que le garantice a cada persona su cama. Primera cuestión. Segunda cuestión, ver cómo, ante toda esta información que se empezó a generar alrededor de las vacunas, cómo hacíamos para romper nosotros el cerco que se había puesto desde las grandes firmas, desde los centros de poder, para que se atendiera primero la demanda de ellos respecto de las pocas vacunas que se pudieran estar produciendo. Ustedes saben que interceptaron aviones que traían vacunas para un determinado país y lo obligaron a ir a otro. ¿Sí? Entonces, el segundo desafío fue el tema de las vacunas. Como que el Sputnik no servía, que hoy claramente... Con un lobby muy importante de la ultraderecha. En el Congreso. Claro, a favor de una determinada firma. Así es. Y no a favor de quien pudiera proveerte. Que hago una crítica. Que era la vida. Que era la vida, y a nosotros nos salvó muchas vidas la vacuna Sputnik. Rusia. Sí, no por eso la olvidemos que nombré. fuimos unos desagradecidos. Pero a ver, no cabe ninguna duda. Y también la trajo Aerolíneas. Sí. Y los dos primeros vuelos estuvo nuestro compañero secretario general de los aeronavegantes. La pregunta, vos fijate, Aníbal, ¿qué están Pero haciendo? digo, para terminar este raconto mínimo, Sí. la infraestructura hospitalaria, las vacunas, luego el tema de cómo definíamos un método de protección a priori, que es el tema del aislamiento. Bueno, El asco a eso iba. al aislamiento social preventivo obligatorio. A eso iba y la pregunta. Yo siempre digo en todos lados para explicar esto que voy a decir, que en la Edad Media a los leprosos se le ponía una campanita. Sí. Para que cuando en el pueblo escucharan la campanita, la gente se encerrara, para que no se contagiara. Así es. Porque el aislamiento también es un método sanitario. Acá fue usado para denostar, no solo para generar este rechazo y decir por qué me encierran, como si fuera un antojo o una locura de alguien, y no una forma de prevenir, porque cuando hablan de los muertos que hubo, que lamentablemente tuvimos en nuestro país, hay que preguntarse cuántos de esos muertos tuvieron que ver con estas convocatorias a salir al aire libre porque éramos libres y porque no queríamos el encierro. No solo eso, y no solo eso, ¿Cuántos? que eso es lo que está diciendo es así, y no solo eso, sino que después te dicen estos comunicadores de la desinformación, por no decir otra cosa, que no se hizo nada porque hubo 300.000 muertos. Ahora, ¿por qué no me hacen un cuadro comparativo de cuántos muertos hubo en otros países latinoamericanos, en Europa y en los países de punta también? Nadie dice nada, pero acá lo único que se buscó es castigar y deformar la realidad y lo que hicimos nosotros, porque lo que querían estos señores era que todo siguiera igual y que los que caían, que se muriesen, que no había ningún problema, más allá de lo que dijeron, no se precisan hospitales. Y para entender cabalmente qué característica tuvo el gobierno de Alberto Fernández, cuando aparece el aislamiento como un método sanitario, un método preventivo, había que cuidar la fuente de trabajo. Claro. Los ATP, para la pequeña, las medianas y las grandes empresas, fueron lo que nos permitió sostener el parque laboral en la Argentina, que para cuando se reactivara, como pasó en el gobierno de Alberto, donde se reactivaron un montón de lugares de puestos de trabajo, estuviéramos con no solo el personal disponible, sino también con la capacidad productiva disponible. ¿Y en qué se equivocó para vos, Alberto? Se equivocó en no ir a fondo. Claro. En no ir a fondo. Lo primero en donde tenía que ir a fondo fue en Rosario, que eso hubiera cambiado la historia. Vicentín. Exactamente. Sí, una de las cosas que plantea Axel en su heptálogo, ¿no? Contra el decálogo de la entrega, él plantea un heptálogo donde el último punto es... Se está hablando de una contracumbre, ¿sabían? En La Rioja. Bueno, ahora hay una en Chubut muy Así es. Por mayo. Importante. No es por mayo. No, ya lo sé. Por mayo es la que se va a hacer en La Rioja. La que se está haciendo en Chubut es... Porque de eso no se habla. Claro, porque cuando uno toma, ¿no? A Nacho Torres, yo como chubutense por adopción,
lo conozco toda su historia. Él es un cuadro político que lo pone en la cancha Mario Das Neves. Claro. Por lo tanto, tiene una escuela previa y ha demostrado que tiene ganas de hacer las cosas como corresponde. Sí. Ahí nosotros hemos trabajado desde el movimiento obrero, en la legislatura, para claramente apoyar lo que fue esta etapa de enfrentamiento para defender los derechos de la provincia de Chubut. Aníbal, te quiero preguntar algo que tiene que ver quizás con el gobierno de Alberto y con lo que se dice del movimiento obrero, porque los medios hegemónicos manifiestan esto. ¿Por qué no salió el movimiento obrero, la CGT, con una inflación de 2 dígitos mensual y una interanual de 3 dígitos? Esto es lo que te dicen siempre. Sí. Lo cual primero creo que tiene que ver con todo lo que veníamos hablando. Por eso te lo pregunto ahora. En este escenario donde lo que había, porque si el gobierno hubiera dicho, bueno, arréglense como puedan, como se dijo en un montón de lugares, y en un montón de lugares, uno de ellos, la ciudad de Buenos Aires, no hubo ni el jefe de gobierno, ni muchísimos gobernadores que hayan dicho, nosotros vamos a salir a bancar a la gente cuando tenga que imposibilitada de ir a trabajar por la pandemia. Lo hizo el gobierno nacional. Entonces, esta cuestión de por qué no le hicieron los paros, medidas de fuerza hubo en cada vez que hacía falta que se reclamara. Cada discusión paritaria, por suerte, tuvo un marco de contención y de comprensión, no solo de la etapa, sino de cómo estábamos saliendo de la pandemia, que no fue fácil. No es que de un día para el otro había que tirar manteca al techo. Entonces, me parece a mí que el movimiento obrero tiene siempre sus tiempos, sus formas, sus modos. Bien. Y creo que lo importante es qué está haciendo el movimiento obrero hoy. Por eso, yo veo que tenés un folleto. ¿De qué trata? Contame, que soy chusma. Lo tienen ustedes acá en la puerta, que cuenta la obra del padre Brote, por la radio. ¿Sí? Acá veo que él fue el que impulsó los círculos católicos de obreros. Exacto. Que fue la primera iniciativa, no solo por fuera del anarquismo, por parte de la Iglesia Católica, de ordenar, ayudar a partir de la unidad como clase de los obreros para generar no solo un marco de contención social, sino encontrar respuestas. Claro. Porque todo el trabajo mutual que han hecho los círculos católicos de obreros, mutual, cooperativo, ha sido sumamente nivel de todo importante. El país. Digo, lo tienen ustedes en la puerta. ¿Qué está haciendo el movimiento obrero hoy? Está definiendo claramente cómo se enfrenta este gravísimo problema que tenemos enfrente. ¿Sirvió el paro que se hizo? Absolutamente. Demostró no solo que hay voluntad de unidad, que es lo más importante, porque ahí confluyeron todas las organizaciones. La multa que impone Patricia Bullrich por el costo que implicó el operativo de seguridad, que están obligados a darlo ellos, no es que es circunstancial y son una ONG que está ahí, que se le paga cada vez que tienen que actuar. ¿Te da seguridad Patricia Bullrich? No, en absoluto, al contrario. Al contrario. Es una persona que tiene una mente criminal. Es una persona que tiene sobre sus espaldas homicidios. Y entrega de muchos compañeros. Muy claros cometidos, ¿sí? Lo de Nahuel y lo de Maldonado, lo que pasó con Maldonado, evidentemente son cosas que alguien en algún momento le va a exigir explicación. Sí, pero Aníbal, yo creo que totalmente de acuerdo con eso, pero también tenemos que ir un poquito más atrás. Pero digo, porque las multas de Patricia Bullrich fueron a la CTA y a Aníbal, gremio de la Secretaría. Aníbal, discúlpame, porque si estamos hablando cuando la nombramos a la señora Patricia Bullrich, con todo respeto, tenemos que decir que tiene una historia oscura. Y no solo estos asesinatos, sino muchos otros. Entonces, yo digo que de a poco hay que ir acomodando todo en su lugar. La pregunta que yo quiero hacer antes de finalizar... Y finalizamos con ella.
es lo siguiente. Ha sido apasionante, te agradecemos. Yo te digo algo, Aníbal, esto da para capítulo 2, Sí, seguro capítulo 3, va a 4 y ser. 5. Con mucho gusto. Va a ser. Lujazo. Sí, un lujazo. La pregunta que yo te quiero hacer, Aníbal, es la siguiente. ¿Vos no crees que el paro que se hizo movió a las organizaciones gremiales? Pero también hay algo que no se dice, que fue el acompañamiento que se dio en forma espontánea de la comunidad en general. Absolutamente. Lo primero que uno tiene que entender es que las organizaciones sindicales son eso, son organizaciones que tienen una estructura de funcionamiento, tienen una manera orgánica de construir las decisiones y cada paso que da. Y otra son las de lo que vimos, con muchísimo agrado, fueron estas demostraciones autoconvocadas. Nadie nos invitó a ir al Congreso después que terminó de hablar. Bien, ahora te tengo que preguntar porque me voy. ¿Por sí o por no? Así, soy Massa Sí. en este momento. Alejandra Massa Piaggi. ¿Por sí o por no? ¿La gente hoy, lo que vos percibís, tiene ganas de salir a la calle? Absolutamente. Bueno. Mis amores, nos despedimos. Hasta mañana, 14 a 15, Cultura Energética. Y el próximo jueves, obviamente, jueves y viernes de 14 a 15, Cultura Energética. Y luego de 15 a 16, El Transformador. Gracias, Aníbal Díaz. Gracias, maestro. Gracias, Aníbal. Gracias a ustedes. Chapó. Gracias. Chao, Un lujo. gracias, los amamos.